Buenas tardes a todos. Soy Álvaro Deni, soy el director comercial de RCA Eco Competence Center. Muchas gracias a todos por dedicarnos esta tarde un rato de vuestro tiempo. Gracias porque tenemos mucha gente conectada y mucha más que se va a conectar, tiene mucho interés. Y queríamos mostrar un poco cómo Power BI puede ayudar al BIM Manager a esta gestión de datos que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los grandes retos profesionales que tiene todo el mundo. Generamos muchos datos, mucha información y esa información hay que presentarla y trabajarla. Con Power BI, Miguel nos va a ayudar. Voy primero a presentaros un poco a Miguel Pachón Álvarez. Es profesor del equipo docente de RCA Eco Competence Center. Es un formador acreditado y autorizado por CIPE Ingeniero. Es un Autodesk Certificate Instructor, un formador autorizado de BIM Mate para impartir formación sobre Mamba. Es un formador experto en Presto y un profesional certificado por la Building Smart. Además, y lo tengo por aquí, es arquitecto y BIM Manager con una amplia experiencia como BIM Coordinator en fase de obra. Es un referente nacional y pionero en la implantación del BIM 4D y 5D en la fase de obra. Y además es una persona espectacular. O sea, eso ya no está puesto en el currículum. Eso lo digo yo. ¿Vale? Y como profesor, los alumnos siempre quedan muy satisfechos y muy contentos. Eh, Miguel, yo no te quito tiempo porque estos son los webinars express y aquí lo que hay que hacer es no quitarles tiempo a los demás y que todo el mundo aprenda y comprenda un poco de qué es lo que ofrece el Power BI. Pues ya está, Álvaro. Muchas gracias Pero por le la quito rápido. presentación. Veo aquí a mucha gente conectada, entre ellos amigos como Carlos Leiva o Sergio González. Un saludo a todos, también antiguos alumnos que he tenido de Render Factory, actualmente RFAECO. Bueno, voy a dar comienzo a este webinar express, ¿vale? Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ya debería de verse correctamente. Bueno, básicamente, como conceptualización, que imagino que todos conocemos, todos los que estamos conectados a este webinar, y si no, pues básicamente la metodología BIM de trabajo consiste en una gran cantidad de agentes que se dedican a compartir información a través de los diferentes archivos digitales que van compartiendo en un entorno común de datos. Arquitecto, Project Manager, BIM Manager, que controla esa gestión, ese protocolo y ese proceso, empresa promotora, empresa estructurista, empresa encargada de la redacción de proyectos de instalaciones, empresa constructora, posteriormente en el mantenimiento y en la gestión de esa fase de operación y mantenimiento durante todo el ciclo de vida útil de la edificación. Básicamente, con esta integración y este flujo de datos que se pretende conseguir mediante la herramienta Power BI, Business Intelligence, vamos, básicamente el poder de la inteligencia de negocio es acabar con esa brecha que separa los datos de las tomas de decisiones. ¿Cómo? Creando una serie de formatos de tableros de dashboard interactivos que nos permiten crear una atracción hacia nuestro cliente y una mejora a la hora de analizar esos datos y que nos permita tomar decisiones. Particularmente, yo lo traslado al ámbito el ámbito de la obra, donde partes de una construcción tridimensional, geométrica, las cuales tienes que poner en valor y en relación lo que es una planificación en cuanto al tiempo y una planificación económica acorde a ese tiempo. ¿Y cómo? Basado en una construcción geométrica. En este caso, voy a mostrar un pequeño ejemplo de creación de dashboard de lo que consiste en lo que fue la nueva estación de metros de Sevilla, y es una construcción virtual cedido por el equipo de Team Invincible, al cual estoy agradecido, ¿vale? Entonces, básicamente, en ese análisis de datos, en esa estructuración, en esa creación de dashboard, primero tenemos que saber qué es lo que queremos. A lo mejor queremos conocer la planificación económica de nuestra obra, nuestro timing asociado a esa planificación económica y a esa construcción virtual previa, o simplemente queremos conocer y llegar a un alcance de datos que a lo mejor con nuestra construcción virtual no podríamos llegar. Por ejemplo, a lo mejor queremos saber cuál es la cuantificación económica de los diferentes niveles que componen de nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso, un nivel que se llama cota andén, otro nivel que se llama cota cimentación. En cuanto a los suelos, pues lo mismo. Esta es una tabla de planificación de suelos, una tabla de planificación de muros, de pilares estructurales. Pues aquí obtenemos una gran densidad de datos, ¿vale? Los cuales vamos a obtener a través de nuestra interfaz de Power BI, Business Intelligence, y gracias al editor que tiene Power BI, o sea, tiene una preconfiguración, un motor de transformación de datos muy potente que es Power Query, las cuales nos ayuda a modelar esos datos y a representar esos datos. Y enlazar en este caso, ejemplo que vamos
a tratar en este webinar es la construcción virtual geométrica que da lugar a ese BIM 4D, esa planificación del tiempo, ese BIM 5D, ese estudio de costes y esa relación paralela a la hora de ir tomando decisiones y ir extrayendo datos relacionados en los diferentes niveles y dimensiones que constituyen nuestra metodología BIM de trabajo. En este caso, Power Query, pues Power Query que, es una herramienta insertada dentro de Power BI, los cuales va a recibir una gran cantidad de fuentes de datos, bien del archivo Excel, archivos PDF, TXT, otro tipo de base de datos procedentes de las diferentes construcciones virtuales. ¿De qué construcciones virtuales estamos hablando? Pues de esas construcciones virtuales las cuales están desarrollando los diferentes agentes por los que atraviesa nuestra construcción virtual, las diferentes etapas de diseño, la fase de construcción, esa fase de obra previa a esa fase de diseño BIM 3D, esa fase de construcción BIM 4D, BIM 5D, esa fase de operación y mantenimiento durante el ciclo de vida útil de la edificación. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues como a través de esta gran densidad de datos que vamos obteniendo de nuestra construcción virtual, cómo los plasmamos gráficamente, cómo los relacionamos entre ellos, entre diferentes construcciones virtuales y cómo podemos tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, cómo podemos saber la cuantificación económica de la planta baja de nuestro proyecto, la cuantificación económica de la planta primera, cómo podemos poner en relación esa cuantificación económica con esa puesta real en el tiempo. Es decir, nuestra obra se ejecuta en febrero, marzo, abril y cómo lo vamos a plasmar paralelamente a nuestra geometría descriptiva, ¿vale? Para ello, bueno, aquí tengo un pequeño borrador de dashboard, ¿vale? Un dashboard, lo que sería para configurar nuestro cuadro de mando. Aquí, bueno, previamente, pues en el curso que ofrecen de RFA-ECO, pues se explica pues cómo se configuran diferentes visualizaciones, la creación de KPIs, cómo creamos cómo se plasman las diferentes infografías de los diferentes las diferentes datos que estamos extrayendo, cómo existe una relación entre todos estos objetos visuales que vamos introduciendo en nuestras dashboard y cómo se van realizando de forma paralela. Y bueno, pues vamos a crear un dashboard muy, muy rápido en los cuales vamos a ensalzar y vamos a combinar nuestra construcción geométrica, en este caso consistente en esa estación de Metro de Sevilla, estudiada por el equipo Team Civil, a través de ¿qué? De todas estas fuentes de datos que vamos obteniendo de las diferentes construcciones virtuales. Esto es muy sencillo, en realidad vamos en primer lugar a incorporar una serie de fuentes de datos, aparte de las que ya tenemos incorporadas, y, por ejemplo, vamos a comenzar abriendo nuestro editor de Power Query, es decir, ese motor para transformar los datos que vamos obteniendo de las diferentes fuentes de datos. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos una tabla de planificación traída mediante un archivo TXT del formato de Revit, acorde a los muros que contiene nuestra construcción virtual, donde en ella se introduce una serie de parámetros, ¿vale? Es decir, toda aquella información que vamos a querer analizar de nuestra construcción virtual. Pues a lo mejor la unidad de medida, es decir, los metros cuadrados, el nivel en el que se encuentra, la fecha de inicio de obra, la fecha final de obra, la longitud de nuestros muros, los diferentes identificadores de nuestros muros, el coste unitario de cada uno de nuestros muros. Lo mismo va a ocurrir con la tabla de planificación de suelos, ¿vale? Esto que estamos visualizando aquí a continuación es nuestro motor de Power Query, ¿vale? Recordamos que nosotros, por un lado, tenemos esas bases de datos que provienen de nuestras construcciones virtuales. Dentro de nuestro entorno de Power BI vamos a tener nuestro motor de transformación de datos, Power Query. Esos datos los vamos a ir modelando y preconfigurando dentro de Power Query en caso de que lo necesitemos, que lo vamos a necesitar en la mayoría de los casos hasta que consigamos ensalzar y conseguir hacer idóneo un flujo de trabajo, es decir, oye, pues, ¿cómo voy a exportar toda mi documentación desde mis archivos de Revit, de mis archivos de Navis, desde mis archivos de ArchiCAD, ¿vale? A esa interfaz de Power BI vamos a transformar esos datos mediante Power Query, los vamos a analizar y modelar y los vamos a representar finalmente mediante las diferentes dashboards y cuadro de mando de Power BI. Pues en este caso, abro mi editor de Power Query, pues vamos a decir, venga, vamos a introducir un nuevo origen. Pues en este caso hemos realizado la exportación de un archivo TXT, habíamos visto que teníamos los muros incorporados, los suelos y las puertas. Pues venga, pues vamos a lo mejor a introducir la tabla de planificación de las cubiertas, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues desde esa fuente de datos que visualizábamos en el esquema, pues obtenemos esa información, la introducimos en nuestro motor de Power Query, aquí tenemos una previsualización
y vamos introduciendo nuestra información en Power Query. Aquí tenemos, ¿qué podríamos decir? Pues venga, podríamos seguir trasladando esos datos procedentes de nuestras diferentes construcciones virtuales. Igual que hemos introducido, en este caso, una tabla de planificación procedente de Revit en formato archivo TXT de cubierta, podríamos decir, venga, pues vamos a introducir también la de los modelos genéricos. Cuando yo hablo de modelos genéricos, estoy hablando de las diferentes familias que componen nuestro sistema virtual, ¿vale? Por eso es fundamental que en ese protocolo de intercambio de trabajo gestionado realmente por el BIM Manager, Project Manager, ese equipo estructurista, ese equipo de instalaciones, ese equipo de arquitectos, en ese BEP, en ese BIM Execution Planning, quede plasmado con qué papel, qué rol va a jugar la inteligencia de negocios dentro de nuestro flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque si queremos implantar esta metodología de Business Intelligence en lo que es la aplicación del proyecto que vamos a desarrollar, es fundamental que entre en una fase temprana del proyecto, ¿vale? Luego, estos dashboards que estamos creando, que os he mostrado anteriormente y el que estamos creando, pues se puede compartir en la propia nube de Power BI, se puede dar acceso al resto de usuarios del equipo y desde ahí se puede trabajar, digamos, de una forma colaborativa todo aquel que tenga acceso bien o a visualizar ese panel, ese dashboard, o bien a realizar el control y cambios, ¿vale? Aplicados. Bueno, aquí estamos incorporando las diferentes bases de datos procedentes de nuestra construcción virtual y cubiertas, por ejemplo, aquí en el identificador, que aquí tenemos un historial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir transformando estos datos. Aquí en marca, pues a lo mejor yo podría decir, venga, pues mi identificador yo no creo que sea un número entero, sino que quiero es que sea un texto. Y vamos a añadir un nuevo paso. ¿Por qué? Porque esto es como un historial que nos permite avanzar o retroceder en el tiempo en cada una de las consultas que estamos realizando, ¿vale? Estas bases de datos reciben el nombre de consulta dentro de Business Intelligence. Marca, pues venga, vamos a hacer lo mismo. Vamos a configurar que sea un texto, para que al final todas las columnas pues tengan una nomenclatura similar, ¿vale? Venga, vamos a añadir, por ejemplo, una última consulta, ¿vale? Por ejemplo, la de las uniones de las vigas de cimentación. Y bueno, pues ya estamos creando una serie de consultas en nuestro análisis. Entonces, ¿nosotros qué es lo que queremos? Analizar, no queremos analizar igual que haríamos en una construcción virtual de tabla por tabla de cada uno de los elementos, sino queremos realizar una consulta global de toda la construcción virtual. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Hay diferentes metodologías a la hora de abordar esta información que deseamos ir realizando, ir detallando, ir plasmando y que debería quedar reflejada en nuestra BIM Execution Planning en la fase en la que entra esa inteligencia de negocio, ¿vale? Pues nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear una única consulta a partir de todas estas consultas que acabamos de crear. Es decir, vamos a decir que vamos a incorporar más de 3 tablas y, bueno, vamos a ir añadiendo de muros a modelos genéricos y agregamos y hacemos clic en aceptar. Y bueno, aquí tenemos el nombre de nuestra consulta, que bueno, por defecto recibe el nombre de anexar 2. Venga, pues lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? Esto, como todo, tiene que haber un protocolo a la hora de ir creando las diferentes consultas y las diferentes visualizaciones en nuestro dashboard, ¿vale? Pero para eso tiene que plasmarse en ese desarrollo del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cerrar nuestro entorno de Power Query y vamos a aplicar esos cambios a lo que es nuestra interfaz global dentro del entorno de Power BI, ¿vale? Para que, es decir, nosotros hemos partido de unas fuentes de datos originales, que en estos casos eran archivos TXT exportados de las tablas de planificación de Revit, entramos dentro de lo que es todo ese entorno de Power BI y transformando esos datos mediante Power Query. ¿Qué hacemos con esos datos? En este caso modelamos esos datos, entramos en esta fase de modelado de datos. Esto es, digamos, una cosa un pequeño detalle de todo el alcance que existe dentro de ese motor de Power Query y ya con una preconfiguración previa que hemos partido de trabajo previo, ¿vale? Y ya preconfigurado. Por eso apenas hemos realizado pasos a la hora de realizar esa extracción de información. ¿Vale? Una vez que realizamos ese modelado de datos, dentro de ese entorno de Power BI, fuera ya de ese motor de lo que consiste Power Query, comenzamos a representar esos datos, ¿vale? Entonces,
Entonces, ya volvemos nuevamente. Aquí vemos que tenemos al final consiste en un objeto visual, ¿vale? Que estamos visualizando nuestra construcción virtual procedente de un objeto visual. Y aquí tenemos los diferentes objetos visuales que van a componer nuestras visualizaciones, ¿vale? Nuestros dashboards, es decir, todos aquellos objetos visuales que podemos crear. ¿Qué es lo que vemos? Pues que se ha creado pues nuestra nueva consulta de anexar, de la cual vamos a realizar a través de nuestras visualizaciones toda nuestra creación de datos. Bueno, para empezar, nosotros voy a hacer clic en el objeto visual que tenemos, vamos a hacer clic que estos datos, que estos pequeños parámetros que configuran nuestra consulta sean los que se añaden a objeto identificador. Y que vamos a decir que el objeto identificador sea el de marca, ¿vale? El que nos va a gestionar y con el cual nos va a realizar esa relación de nuestra construcción virtual con las diferentes visualizaciones, ¿vale? Voy a partir, por ejemplo, a la hora de voy a crear una tabla. Vamos, de hecho, a la hora de cambiar nuestra visualización previamente, he hecho clic en tabla y se ha modificado esa visualización, ¿vale? Porque es la forma de ir cambiando, ir viendo los datos si queremos cambiar las diferentes visualizaciones. Entonces, en primer lugar, venga, pues voy a crear una tabla y le voy a ir añadiendo esos parámetros que yo deseo visualizar en la tabla de mi visualización. Por ejemplo, yo podría decir, pues yo quiero que en mi tabla aparezcan los niveles. ¿Y qué es lo que podré ir viendo? Ahora, a la hora de hacer clic, por ejemplo, en cimentación, pues todos esos elementos que se encuentran enlazados a mi nivel de cimentación. 0,1, cotanden, ¿qué es lo que vemos? Pues todos esos elementos constructivos que se encuentran enlazados a mi cimentación. Ojo, aquí tenemos un modelo muy básico a nivel constructivo, a un nivel de desarrollo, digamos, los 300, un nivel geométrico básicamente cargado de algo de información, es decir, algo de información, pues el tipo del muro, la longitud del muro, la fecha de inicio, la fecha de fin de su construcción, el coste unitario del muro, ¿vale? Es decir, esto se puede trasladar pues a lo que son las construcciones virtuales de estructuras, de instalaciones en sus diferentes disciplinas de mecánica, fontanería, eléctrica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nosotros podemos ir viendo ya la primera relación que existe entre los diferentes objetos visuales que estamos desarrollando y que estamos trabajando a la hora de analizar nuestros datos. ¿Qué más podemos hacer? Pues nosotros podemos hacer lo siguiente, nosotros podemos decir, venga, pues ¿cuántos metros cuadrados de elementos constructivos tenemos en función de la unidad de longitud con la que queremos realizar? ¿Vale? En este caso, habíamos transformado ese parámetro a un parámetro de unidad de medida. Y nosotros podíamos ir más allá, nosotros habíamos introducido el parámetro de costo, ¿vale? Yo podría decir, venga, pues en esta consulta de Anexar 2, gracias al lenguaje DAX, ¿vale? Que es un lenguaje que tiene asociado Business Intelligence, esta herramienta de Power BI, puedo crear nuevos parámetros a través de diferentes reglas de operadores y reglas aritméticas, ¿vale? En este caso, es decir, oye, pues venga, vamos a ir creando el coste que tenemos en cada uno de los niveles. Es decir, yo me puedo crear una nueva medida. ¿Para qué? Para conocer la cuantificación económica de cada uno de los elementos que componen esta construcción virtual y a través de los parámetros que ya tengo, pues poder decir, oye, en la fecha de inicio de obra, tener lanzado una cuantificación económica en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y ir visualizando la geometría de lo que tiene que estar construido acorde a esa planificación económica en el tiempo. Yo, gracias, por ejemplo, en este caso, el operador lógico SUM, yo puedo hacer referencia a mi consulta anexar y puedo decir que se realice pues una multiplicación entre mi unidad de medida por el costo. El costo y bueno, viendo los iconos que van apareciendo, ya sabríamos que se ha introducido de forma correcta este operador lógico del lenguaje tipo DAX, en este caso el SumX. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vemos cómo en este caso se ha llamado medida 7 por defecto, igual que anexar. No me estoy parando debido al tiempo que tenemos a realizar un protocolo de nomenclatura de archivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cómo esta construcción geométrica se encuentra valorada en 1,5 millones de euros. Vemos que la cota de cimentación son 375.000 euros, la cota de apoyo de viga, los elementos asociados a ese nivel se basan en un importe económico de 403.000 euros, la primera línea de lama geométrica es un importe de 8.000 euros, así se van desarrollando todos los niveles excepto de lama 5 porque tiene una menor cuantificación
cuantificación del AMA, es decir, ya comenzamos a ver, digamos, ese importe económico asociado a nuestra construcción virtual. La cota vestíbulo también podríamos visualizar, por ejemplo, de una forma paralela la cota vestíbulo y la cota andén, y lo vamos viendo y vemos que, bueno, pues aquí podríamos ver que son 285.000 euros más 207.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿a qué podríamos hacer también además? Pues podríamos decir, oye, pues vamos a vincular, tenemos aquí nuestra geometría, ese BIM 3D asociado a ese BIM 5D, ese BIM 3D asociado a la geometría y ese BIM 5D asociado al coste, podríamos decir, oye, pues aquí podemos añadir, por ejemplo, nuestra herramienta de segmentación de datos, ¿vale? En este caso, como tenía hecho clic, vemos pues todas esas marcas, ¿vale? Que lo componen. Vamos a retroceder de nuevo y hacemos clic fuera de lo que es nuestra herramienta visual y vengo aquí a segmentación de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora mismo con la segmentación de datos? Este campo, este objeto visual que aparece aquí abajo, pues podemos decir, venga, vamos a elegir en función de la fecha en la que nos encontremos en nuestra construcción virtual, pues vamos a ver cómo se nos va a ir actualizando ese importe económico y cómo se nos va a ir actualizando pues esta construcción virtual que estamos desarrollando. Bueno, pues vamos a ver qué pasa del 1 de julio al 5 de agosto. Pues del 1 de julio al 5 de agosto tendremos ejecutado las unidades de obras que aparecen aquí en nuestra construcción virtual señalada y tendremos ejecutado 422.945,55 euros. Pues todo esto se puede configurar, ¿vale? Para que tenga un impacto visual más atractivo a la hora de mostrar estas interacciones y estas herramientas a nuestro cliente y a la hora de tomar decisiones. Oye, ¿qué pasará del 5 de agosto al 11 de septiembre? ¿Vale? Pues que tendremos una ejecución de 586.373 euros y vemos los datos. ¿Qué es lo que podemos ir haciendo? A medida que nosotros vamos ampliando el tiempo, pues vamos viendo en qué estado tiene que irse encontrando la construcción virtual que nos encontramos desarrollando. Vemos como que ya falta la ejecución pues, de esa cubierta a fecha 10 de noviembre de 2023. Y vemos cómo ese importe económico, pues va modificándose. Bueno, estos son, digamos, pues las herramientas de visualización teóricas, ¿no? Yo tengo una tabla asociada a un tema económico, obedeciendo a ese BIM 5D de gestión de costes, tengo un slicer, en este caso, asociado a ese BIM 4D y tengo pues una construcción virtual geométrica pues asociado a ese BIM 3D. Y digamos que todo lo tenemos desarrollado de forma paralela. Es decir, yo podría hacer clic en este peto de cubierta a continuación y ¿qué es lo que veo? Pues veo que consiste en 63,08 metros cuadrados de cubierta y tiene un importe económico de su ejecución de 30.800 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué más podría hacer? Bueno, pues puedo hacer clic y, bueno, pues vemos como esta cubierta en sí tiene un importe económico de 33.000 euros y asociado a 959,40. Nosotros podemos seguir jugando con el resto de objetos visuales, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer el siguiente gráfico, ¿vale? Un gráfico de líneas, ¿vale? Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para mostrar de una forma gráfica los datos que pretendemos visualizar. Y podríamos decir, oye, pues muéstrame en el eje X la fecha del inicio de la obra, ¿vale? Perdón, en el eje X la fecha del inicio de la obra y en el eje Y, pues muéstrame pues ese importe económico que estamos desarrollando. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos pues esa gráfica, esa curva, ¿vale? Que nos puede ayudar a la hora de planificar. Podríamos decir, oye, pues mira, vemos cómo nos seguimos una campana de Gauss a la hora de racionalizar y de establecer los recursos para ejecutar nuestra obra. Más vemos que en octubre, en esta fecha de octubre, del 3 de octubre, solamente vamos a ejecutar 57.000 euros y otros 163.000 euros a principios de octubre, ¿vale? Es decir, pues nos podría servir para ayudar a decir, oye, ¿qué pasa aquí con nuestra construcción y nuestra puesta real en obra? Es decir, que nosotros en este proceso de trabajo, en el que interviene project manager, BIM manager, arquitecto, promotor, estructurista, constructor,
pues a la hora de trabajar con esta herramienta de Power BI, podremos realizar las diferentes tomas de decisiones. Oye, pues, ¿qué es lo que se ejecuta en este mes de septiembre? Y vemos, pues, esas unidades de obra que serán ejecutadas en ese mes de septiembre. ¿Qué se ejecuta en ese mes de agosto? ¿Qué tiene mayor importe económica? Pues vemos, pues, esa losa de cimentación, esa capa de acabado. ¿Qué se ejecuta a principios de noviembre? Pues vemos los diferentes pretiles. ¿Qué se ejecuta comienza a ejecutarse en diciembre? Pues esa cubierta. Y vemos cómo existe una interacción entre los diferentes objetos visuales que vamos desarrollando, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos decir, oye, vamos a crear un gráfico de barras, ¿vale? Y por ese gráfico de barras vamos a ver los niveles que componen nuestra construcción virtual. Y bueno, oye, ¿qué ocurre en cubierta? ¿Qué ocurre en la cota andén? ¿Qué ocurre en la cota vestíbulo? Es decir, vemos cómo existe una relación en todo momento entre los diferentes objetos visuales. Es decir, nosotros podríamos ir realizando consultas a la base de datos que estamos creando en todo momento, ¿vale? Y bueno, nosotros podemos plasmar de una forma visual mucho más atractiva, pues estas visualizaciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos darle una configuración a nuestra visualización. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Fondo de lienzo, pues vamos a darle a lo mejor un fondo de lienzo de color negro y vemos cómo tenemos los diferentes objetos visuales a los cuales pues, les podremos dar el formato que nosotros deseemos para que sea más atractivo, jugar con las diferentes tipologías de pasteles, de colores pasteles, de ordenar los diferentes objetos visuales para que se muestre toda la información de una forma más atractiva. En primer lugar, lo que quiero es que veáis el potencial que tiene la herramienta para poner en valor las diferentes escalas por las que atraviesa el desarrollo de una construcción virtual. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí estoy mostrando un dashboard de lo que es poner en relación la gestión económica a la hora de tomar decisiones en una obra, esa gestión económica acorde a la planificación y esa construcción virtual. ¿Qué pasa? En el curso que tenemos de RFA Eco, pues explica pues, cómo crear, cómo realizar un dashboard acorde a la salud del modelo que estamos desarrollando, pues para cuantificar el número de familias, el peso de nuestro archivo, el número de vistas, el número de planos, es decir, desde un punto de vista y desde un punto de vista de datos, ¿vale? De visualización de datos. Bien, por ejemplo, estableciendo estándares de indicadores de si en rojo, por color semáforo verde, amarillo, rojo, si estamos sobrepasando el límite de peso de planos, el límite de peso de archivos, ¿vale? Pues todo, o sea, son diferentes formas de abordar un trabajo. Bien, abordar un trabajo de toda de esos datos de un modelo que no se ven, que no se plasman, como puede ser, por ejemplo, el peso de diferentes archivos, de las familias, es decir, del estado de salud de un modelo, o bien abordar esas tomas de decisiones durante el desarrollo de un proyecto en cada una de sus etapas, BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D. Y sin olvidar pues, esa visualización atractiva. Es decir, yo aquí, por ejemplo, puedo venir ya a mi tabla de planificación y podría decir, venga, efecto, pues venga, vamos a poner también en color negro, bueno, lo que equivaldría, digamos, a nuestras tablas de planificación de Revit, ¿vale? Mi objeto visual que consiste en esta tabla, donde yo muestro el importe económico de cada uno de los niveles. Y yo podría seguir viniendo aquí a objetos visuales y podría seguir realizando las modificaciones que yo desee. Por ejemplo, podría decir, venga, vamos a modificar la cuadrícula y muéstramela también en color negro o muéstramela la cuadrícula en color blanco. Y los elementos de celda, pues venga, ¿qué color de fondo le vamos a poner? ¿O qué diferencia le vamos a realizar? Bueno, al final, pues esto consiste en crear un dashboard atractivo. ¿Para qué? Para realizar plasmar esa documentación de forma ordenada a lo que es nuestra construcción virtual. Ojo, nosotros estamos aquí viendo cómo se pone en valor ese PIN 3D, 4D, 5D, acorde a la cuantificación, al tiempo y al coste. Nosotros también podemos realizar el seguimiento de un proyecto o el seguimiento de una obra gracias a estos tableros. Es decir, nosotros podemos introducir todos esos datos que estemos haciendo con nuestras construcciones virtuales. Es decir, podemos tener asociada la certificación real en obra,
el almacén de los elementos que tenemos, el estocaje de los elementos y los materiales que tenemos, no solamente el almacén, sino el seguimiento de lo que se ejecuta realmente y lo que se certifica realmente, y realizando una comparativa de una forma visual que nos ayuda a tomar decisiones durante todo este desarrollo. Y bueno, también ¿qué existe? Existe pues forma de poder realizar, o sea, o poder plasmar esa, digamos, lo que es esa, esa planificación, ¿vale? Existen más objetos visuales, aparte de los objetos visuales que tienen por defecto en Power BI, existen otros objetos visuales como puede ser la creación de los diferentes diagramas de Gantt dentro de lo que es la interfaz. Por ejemplo, yo podría decir, venga, muéstrame la categoría, lo que vamos a ir ejecutando en cada uno de los niveles, la fecha de comienzo, la fecha de inicio de obra, la fecha de finalización, la fecha final. Y bueno, aquí, pues, ¿qué es lo que comenzamos a ver? Pues comenzamos a ver cuándo se van a ir ejecutando en este nuevo objeto visual que hemos creado, pues, mediante un diagrama de Gantt. ¿Qué vamos a meter en Data Level? Pues a lo mejor, pues, vamos a poner también en relación esa cuantificación económica acorde a la planificación en el tiempo, ¿vale? Y vemos, pues, todos esos importes económicos. Y vemos cómo este nuevo diagrama de Gantt que hemos creado, pues lo podemos poner, lo seguimos teniendo en valor y en relación con la construcción virtual BIM 3D y con con el coste económico que estamos desarrollando. Y bueno, pues esto, bueno, se ha quedado un poco porque estaba explicando pues las posibilidades de ir configurando nuestro dashboard, ¿vale? Nosotros podemos, como he mencionado antes, podemos ir preconfigurando pues, los diferentes dashboards y podemos tener dashboard bases que nos sirvan de base para los próximos proyectos que vamos a ir desarrollando. Es decir, podemos crear y desarrollar plantillas que nos ayuden pues, a simplificar el trabajo, y para que ya tener una plantilla preconfigurada para que tenga un impacto visual atractivo el cuadro de mando que queremos realizar. Bueno, existen indicadores de medida de si estamos por encima de tanta superficie, por debajo de tanta superficie. Bueno, aquí vemos el diagrama de Gantt, la ubicación a lo mejor de los proveedores que tienen que traernos el material, los indicadores y los medidores, si estamos por encima, si estamos por debajo, si sobrepasamos el límite. Y bueno, hay un sinfín de diferentes objetos visuales que podemos encontrar que nos van a ayudar pues, a la hora de ir tomando las diferentes decisiones en obra y de ir organizando y de ir presentando la documentación que queremos ir desarrollando y ver cómo siempre existe pues, una relación entre los diferentes objetos visuales con el resto de objetos visuales que en ellos se desarrollan. Y bueno, básicamente lo que os quería enseñar pues esa relación, no solamente de objetos visuales, que será lo que encontréis en muchos sitios, ¿no? Sino esa relación entre geometría, datos y objetos visuales con esa posibilidad y ese potencial atractivo que te ofrece la herramienta de Power BI, que es una herramienta más dentro de lo que es todo lo que se muestra como inteligencia de negocio, ¿vale? Y es fundamental, lo que hablaba, siempre que crear un flujo de trabajo entre los diferentes agentes pensando en esta escala del proyecto que va a ser Business Intelligence, que nos va a acompañar a la hora de intercambiar esa información y que nos ayude a tomar decisiones que vamos a ir desarrollando durante el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos unos minutitos para si alguien quiere realizar algunas preguntas y si no, bueno, pues ya sabéis dónde nos encontramos y cualquier duda, pues estaremos encantados todos de poder daros respuestas a largo plazo, a corto y a largo plazo. ¿Vale? Hola, Miguel. Impresionante, vamos. El Power BI vamos, impresionante. Mira, en el chat han dejado dos preguntas, ¿vale? José Valentín pregunta, ¿sería posible extraer toda la información en Power BI de un proyecto realizado en formatos IFC, como podría ser un proyecto subido al BIM Server Center de CIPE? ¿Cuáles son? ¿IFC 4? Pues lo tendría que ver, vamos, lo tendría que ver. O sea, realmente el flujo de información procede de o sea, vamos, el flujo de información y de trabajo es el que aquí se explica, ¿vale? Nosotros tenemos una fuente de datos, esa fuente de datos se incorpora en el entorno Power BI y el entorno de Power BI es una plataforma que nos ayuda a tomar decisiones. O sea, desde Power BI no se realiza ninguna extracción de datos a las construcciones virtuales, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de incorporar un archivo IFC, igual que he mostrado desde lo que es Revit dentro de la interfaz de Power BI, ¿vale?
Pero esos datos de Power BI no se podrían extraer, digamos, a las construcciones virtuales. Es decir, Power BI es una herramienta que te permite analizar los datos procedentes de las construcciones virtuales. Existe la posibilidad, existe la posibilidad de publicar, ¿vale? De publicar a un entorno de trabajo dentro de Business Intelligence, de publicar estos dashboards que estamos creando y publicarlo pues con diferentes agentes, los diferentes agentes que van a intervenir en el proceso, y desde esa herramienta pública se podrán editar los diferentes dashboards de forma colaborativa. Eso sí. Vale. A ver, bueno, parece que se ha movido aquí el chat. Fran Montoya pregunta, bueno, comenta que se ha perdido un poco con el inicio y pregunta, ¿la información de fechas y costos fueron designados desde el software de modelado? Sí, en este caso, desde la construcción virtual que estamos nosotros realizando, es decir, son unos datos que se encuentran asociados a los diferentes elementos construidos virtualmente, ¿vale? Al final tú lo que haces es una exportación de nuestra construcción virtual, del formato que sea, y esa construcción virtual, cada uno de los elementos tienen asociado una serie de parámetros que en función del elemento del software con el que estemos construyendo geométricamente, pues se incorporarán de una forma u otra. En este caso, en Revit, ¿qué es lo que hacemos? Pues crear nuevos parámetros, lo que todos sabemos, lo que se sabe de parámetros de tipo, parámetros de ejemplar asociados a los diferentes elementos de la construcción virtual. Y bueno, pues nosotros toda la información que deseemos analizar será la que extraigamos dentro de Power BI. En este caso hemos metido unos parámetros de fecha de inicio, fecha de inicio, fecha final, fecha de costo, pero podríamos crear otros tipos de parámetros, por ejemplo, parámetros de certificación en obra, de porcentaje certificado o de cuantificación certificada. Parámetros, imagínate que estamos trabajando y con un proveedor de luminarias y lo que nos interesa es saber cuándo recibimos cada una de las luminarias, pues tener un parámetro de recibido o no recibido o de cuantificación recibida o no recibida en función por los meses. Y entonces nosotros pues estaremos hablando de otra cosa, estaremos hablando de tener un control con los diferentes proveedores y empresas subcontratistas que van a trabajar en nuestros proyectos o en nuestra obra, ¿vale? Y tendremos controlada mediante esta integración geométrica, pues qué es lo que haya llegado, qué es lo que no hay, lo que falta, qué es lo que ha llegado, qué es lo que falta por recibir, y con las diferentes gráficas podremos tener un control visual de qué porcentaje queda, ¿vale? Vale. Bueno, preguntan sobre el curso, ahora yo responderé a eso, pero para seguir con la parte técnica, Ignacio pregunta que en caso de tener nuestro modelo BIM integrado en Navisworks, ¿existe un plugin para integrar el modelo a Power BI? A Power BI, Pues acabaré sí, diciéndolo bien. sí, vamos, hay muchos plugins, ¿vale? En el mercado. O sea, yo tampoco puedo, o sea, hacer publicidad de un plugin y de otro, pero hay varios plugins, ¿vale? O sea, está el plugin de Tracer, está este plugin de 3D BI, hay otro plugin que tienen desarrollado nuestros compañeros de Adpin desde Zaragoza también con mucha potencia, ¿vale? Pero al final esto no dejan de ser unos datos, unos datos que estamos incorporando a una herramienta de análisis de datos en diferentes formatos, archivo TXT, archivo Excel, archivo PDF, ¿vale? De hecho, aquí tú te vienes a obtener los datos y puedes ver las diferentes fuentes desde donde tú puedes incorporar los datos, ¿vale? Datos web, datos TXT, datos de servidores SQL, datos Excel, ¿vale? Mm. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si quieren usar el micrófono, que es más cómodo a lo mejor que preguntar por el chat, si tenéis alguna duda. Yo entiendo que la videoconferencia ha quedado grabada y se va a colgar, ¿no, Álvaro? Por Sí, si se hay va a algo, poner a si fueran disposición, surgiendo claro. dudas, o sea, si fueran surgiendo dudas, si no hoy dentro de 2 horas, a corto, a medio plazo. Sí, a partir de mañana estará, porque tendrá que procesarse. Mira, Cristian Roalcaba pregunta, en cuanto a datos de programación de obra, ¿puedo enlazar la base de datos del Primavera y mostrarlo en el Power BI y a la vez que se relacione con los elementos geométricos de mi modelo de Power BI? Bueno, el proceso que tendría que ser así es que esos datos de primavera estuvieran enlazados en tu construcción virtual y de tu construcción virtual enlazar con Power BI. Sería el proceso, porque esto es muy fácil. O sea, tú al final estás obteniendo datos de diferentes fuentes, pero al final, o sea,
puedes, o sea, si tú has perdido digamos, esos datos en Primavera, tú puedes exportar, pero si tú quieres tener un control geométrico tridimensional, pues tú tienes que partir de tu construcción virtual, porque tú al final estás incorporando una construcción virtual en tu interfaz de Power BI. Al final es es tener siempre claro el siguiente esquema: fuente de datos, transformación de datos, modelado de datos dentro de lo que es el motor de Power Query y creación de ese dashboard. Pero hay que tener claro de que si tú traes un dato de aquí y otro dato de aquí, y entre este dato y este dato no hay ninguna relación, cuando tú lo incorpores aquí, pues veremos a ver hasta qué nivel se puede llegar de relación, ¿no? O sea, al final la herramienta de Power BI es más extensa y tú puedes, pues, crear de tus consultas, pues puedes crear relación entre las diferentes consultas, ¿vale? Para relacionar conceptos que tienen un nombre, es decir, columnas que tienen un nombre similar, e ir estableciendo una relación entre unas consultas y otras. Entonces, habría que estudiar qué tipo de relación existe entre Primavera y esa construcción virtual que se desea trabajar, ¿vale? El alcance que hay aquí es infinito, simplemente hay que tener una estructuración muy clara de cómo funciona el software de inteligencia de negocios y ver hasta dónde puedes llegar y abordar esa construcción virtual y ese flujo de trabajo BIM que estás realizando, pues de la forma más lógica, más ordenada y con más sentido común que puedas llegar a ella, ¿vale? Porque el alcance es infinito de esta herramienta. Ujú. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más que alguien tenga o quiera presentar? Bueno, comentaros que he puesto el enlace tanto en la plataforma para que podáis verlo, como ahora en el chat para el curso de Microsoft Power BI para BIM Manager, que Miguel es el tutor. Es un curso práctico, es asíncrono, o sea que lo podéis hacer en cualquier momento o gestionáis vosotros los tiempos. Tiene un foro multimedia para que le podáis hacer todas las consultas que vayan surgiendo, dudas durante la realización del curso a Miguel, y lo tenéis totalmente disponible. Desde cualquier momento lo podéis coger en la página web, realizáis la matrícula y en el momento en que se realiza el pago ya estáis dado de alta para comenzar la formación. Por otro lado, también he colgado en la plataforma eh, el enlace a los nuevos webinars y a las nuevas formaciones que vamos a lanzar este 2024, un calendario de formación donde uno de los módulos es en streaming, también es correspondiente a Power BI, ¿vale? Os pongo el enlace en el blog. Un segundo que entro al blog y saco el enlace para que podáis leer el calendario y podáis ver las distintas materias. En los próximos días seguiremos sacando más cursos que van a estar en streaming durante este 2024 relacionados con todas las materias del sector y las infraestructuras. Eh, Miguel. Juan Sarmiento. Hola, solo preguntar, si en el conocimiento básico de Excel que tengo, ¿puedo iniciar con el curso? Con Eh, conocimiento básico de Excel, entiendo que con conocimiento básico de Excel. eh, vale, pero vamos, sí, el curso, vamos, sí podrías. Sí podrías iniciar el curso. Hombre, entiendo que algo de conocimientos BIM tienes, ¿vale? O sea, que sabes realmente lo que es una construcción virtual. Vamos, sí podría porque se explica paso a paso, pues, cómo realizar esas conexiones de las construcciones virtuales a lo que es nuestra interfaz de Power BI. Vale. Eh, Juan Sarmiento pregunta, no, perdón, me he liado, se me ha movido esto. Edison Angulo pregunta, ¿el software de enlace entre los datos y el archivo 3D es comercial o libre? Es un software comercial. Vamos, un software comercial. Existe una versión de prueba durante 14 días que lo ofrece el fabricante. Y bueno, o sea, desde el curso el curso no está metido la licencia del software, o sea, simplemente se explica cómo realizar esa descarga. Existe esos 14 días de prueba y, y ya está. Que desea adquirir una versión educacional, me parece que tiene un coste de 50 euros, una cosa así. ¿Vale? Es uno de los plugins más económicos que hay en el mercado y con muy buen resultado. Mm.
Bueno, preguntan también por aquí, bueno, te felicitan y te dan las gracias por Ah, todo. hombre. Y te preguntan también por el valor anual de la licencia, pero eso yo creo que mejor es mirarlo en la página de Sí, Microsoft. sí, Eso, es que licencias, o sea, yo simplemente he mostrado un plugin de los muchos que hay, ¿vale? Hay muchos en el mercado, ¿vale? Entonces, pues depende, o sea, hay gente que prefiere uno, prefiere otro, porque el alcance de esos plugins, pues son diferentes. En este caso, estamos hablando de un plugin que te permite mostrar lo que es la herramienta tridimensional. Hay otro que te permite mostrar los espacios de las habitaciones, otro las plantas. Nosotros, por ejemplo, en el curso damos a conocer lo que significa un plugin gratuito que es Synoptic Panel, ¿vale? Para analizar las plantas de nuestra construcción virtual. Es que depende. O sea, yo he utilizado uno, que existe una versión de prueba de 14 días y luego hablando con el fabricante comercial, pues no sé qué factura da. Depende si es un uso profesional, un uso educativo, depende, varía. de acuerdo. Pues, ¿alguna preguntilla más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues usar los micrófonos también, que es más rápido, casi que ponerse a escribir. Bueno, veo que no se animan ya mucho más. Miguel, muchísimas gracias por todo. Ha sido una sesión muy interesante, como buscamos en estas sesiones express, que sean cortas para que todo el mundo podamos sacar esa media hora, 40 minutillos que puede durar la sesión y que así podamos hacer ese corte, ver un poco por dónde va el mundo y qué nuevas herramientas tenemos a disposición y cómo usarlas en nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias Fantástico. por todo. Gracias a todos por su asistencia o por vuestra asistencia. Y en los próximos días, pues, seguiremos hablando. Si estáis interesados en hacer estos cursos, pues lo tenéis ahí el enlace, si no lo tenéis en nuestra página web, y el calendario de formaciones para este 2024, para que podáis seguirlo todo. Muchísimas gracias a todos y creo que ya, ahora ya sí dejamos un poco de grabar.